unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean. Si solo tienen una, se les denomina unicelulares. Si poseen más, se les llama pluricelulares. En este último, el número de células es variable, de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones, como es el caso del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 micrómetros y una masa de 1 nanogramo, si bien existen células mucho mayores. La teoría celular propuesta en 1838 para los vegetales y en 1839 para los animales por Matthias Jacob Schütten y Theodor Schwann postula que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células derivan de otros precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes. Además, la tenencia de la información genética, base de la herencia en su ADN, permite la transmisión de aquella en generación en generación. La historia de la biología celular ha estado ligada al desarrollo tecnológico que pudiera sustentar su estudio. De este modo, el primer acercamiento a su morfología se inicia con la popularización del microscopio rudimentario de lentes compuestos en el siglo XVII. Se suplementa con diversas técnicas histológicas para microscopía óptica a los siglos XIV y XX, y alcanza un mayor nivel resolutivo mediante los estudios de microscopía electrónica, de fluorescencia y confocal, entre otros. Ya en el siglo XX, el desarrollo de herramientas moleculares basadas en el manejo de ácidos nucleicos y enzimas permiten un análisis más exhaustivo a lo largo del siglo XX. Partes y funciones de la célula animal. La célula animal presenta una gran variedad de orgánulos en el interior de la célula. Los organelos y funciones que componen a la célula animal son la membrana celular o plasmática. Esta es formada por fosfolipos, que son un tipo de lípidos anfipáticos compuestos por una molécula de alcohol. Es grasosa y protege a la célula, cumpliendo la función de controlar o regular lo que entra y sale de las células. En el fluido donde están todos los compartimentos que forman a la célula animal es el citoplasma. Es una sustancia de aspecto gelatinoso, la cual es garante de todos los procesos químicos, mediante unos orgánulos situados en el endoplasma. En él se encuentra la red de proteínas que conforman el citoesqueleto. El citoesqueleto cumple con la función de mantener la unidad celular y está compuesto por 3 tipos de filamentos, conocidos como microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. La estructura más notable en la célula es el núcleo, tratándose de un orgánulo esférico. El núcleo de la célula animal contiene el ADN celular. Es el responsable de dirigir la producción de proteínas de las células. Este se divide también en la membrana nuclear. Esta es semejante a la membrana celular. Su función es delimitar el núcleo y permite la comunicación del interior del mismo con el citoplasma. El nucleolo forma una parte del núcleo. Este está capacitado para propagar el ácido ribonucleico, además de regular el ciclo celular. En este se encuentran los genes que codifican el ARN ribosomal. La cromatina es la asociación del ADN junto con algunas proteínas. La función de la cromatina es proporcionar la información genética necesaria para que los orgánulos celulares puedan realizar la transcripción y síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático está formado por membranas en forma de laberinto. Se relaciona con la síntesis de la membrana plasmática. Este también sintetiza grasas, esteroides y glucoproteínas. Aquí ocurre la formación de productos de exportación celular. Se diferencia en 2 tipos de retículo endoplasmático, el liso y el rugoso. Se denomina rugoso porque contiene ribosomas anclados a la membrana y el liso carece de ribosomas. El aparato de Golgi es una estructura con forma de sacos y ellos se encuentran apilados entre sí. Se trata de una serie de membranas que sirven como canal de transporte de proteínas, lípidos y lisosomas. Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes, formados en el aparato de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas, encargadas de degradar el material intracelular de origen externo o interno, que llegan a ellos.
es decir, se encargan de la digestión celular. La mitocondria. Esta se trata de un organillo con doble membrana. Se encarga de la producción de ATP, que metaboliza y libera la energía almacenada durante la respiración de la célula animal. Ellas contienen su propio ADN. Los ribosomas están ubicados en el citoplasma. Son los responsables de traducir la información genética obtenida del ADN en forma de ARN. Su exterior de la célula animal es un organismo pluricelular. Estas se encuentran en una matriz extracelular, parecida a la gelatina. Su componente más importante es el colágeno. Para su formación de tejidos deben de tratar de acoplarse a las células adyacentes y para esto lo hacen con moléculas de adhesión celular y su función es de unión. La célula vegetal. La célula vegetal se caracteriza por ser eucariota y autótrofa. Además, es la unidad básica que constituye todos los tejidos y órganos de los seres del reino Plantae, incluyendo sus funciones específicas, su nutrición y su reproducción. Las células vegetales se caracterizan por poseer cloroplastos, organulos celulares que llevan a cabo la fotosíntesis, proceso de transformación de energía lumínica en energía química, creando su propio alimento. Esta misma ejerce todas las funciones indispensables para la vida como todas las células. También obedecen al ciclo celular de toda célula eucariota, con núcleo celular, compuesto por interfase y la fase mitótica. En esta última fase se produce la división celular asexual, mitosis, o sexual, meiosis. Partes de la célula vegetal. Este tipo de células tiene una estructura con varios organulos iguales o semejantes a otras células eucariotas y otros completamente exclusivos, como lo son núcleo. Es el centro de control de la célula y contiene la información genética en forma de ADN, ácido desoxirribonucleico. En todas las células de los miembros de una misma especie se halla el mismo número de cromosomas. Membrana nuclear. La membrana o envoltura nuclear es una delgada capa de lípidos con orificios que consienten el acceso y la salida de material del núcleo de la célula y que separan al núcleo del citoplasma. Membrana citoplasmática o celular. Es también una capa externa, pero en este caso envuelve a toda la célula. En su composición predominan los lípidos y las proteínas y su superficie exhibe unos diminutos poros necesarios para los procesos de intercambio de sustancias entre la célula y el exterior. El citoesqueleto. Es una importante estructura que le da soporte y forma a la célula y mantiene a los organulos en su lugar. Es fundamental en el crecimiento, movimiento y reproducción de la célula, así como en el intercambio de sustancias con el exterior. Pared celular. Es una capa o estructura rígida compuesta principalmente de celulosa y cuya función es proteger a la membrana plasmática y dar rigidez y forma a la célula. Adicionalmente, cuenta con unos conductos llamados plasmodesmos, que permiten la comunicación con otras células. Tiene 3 partes fundamentales: pared primaria, pared secundaria y laminilla media. Aparato de Golgi. Se trata de un conjunto de sacos de forma aplanada y dispuestos de forma apilada, que se encarga de enviar sustancias a través de la membrana plasmática. Ribosomas. Son los sitios donde se realiza la síntesis de proteínas. Se componen de proteínas y ARN ribosómicos. La vacuola. Las células vegetales maduras tienen una vacuola de considerable tamaño que contiene líquidos. Es un organulo grande rodeado por una membrana llamada tonoplasto o membrana vacuolar. Gracias a las vacuolas, los tejidos de las plantas permanecen rígidos. Mitocondrias. Son el centro energético de la célula. Estos organulos están envueltos en 2 membranas y normalmente se observan unas crestas en la membrana interna. En las mitocondrias se realiza la respiración celular, por medio de la cual se produce ATP,
trifosfato de adenosina. Plastos. Producen y almacenan importantes elementos para el proceso de la fotosíntesis, la síntesis de lípidos y de aminoácidos. Existen dos tipos de plastos, los primarios y los secundarios. Los primeros se encuentran en la mayoría de las plantas, mientras que los secundarios son exclusivos de plancton. Leucoplastos. Almacenan sustancias incoloras, pero permiten la conversión de la glucosa. Cromoplastos. Estos plastos son responsables de los maravillosos colores que tienen muchas frutas o flores. Cloroplastos. Son organulos característicos de la célula vegetal, pues en ellos tiene lugar el proceso de la fotosíntesis. Contienen una sustancia de color verde o pigmento, que recibe el nombre de clorofila, y que confiere a las plantas su distintiva coloración verde. Los cloroplastos convierten la energía lumínica proveniente del sol en energía química. Sin lugar a dudas, la fotosíntesis, el proceso responsable de la transformación de la energía solar en materia orgánica, es la piedra angular de la vida en la Tierra. Para lograr esto, la fotosíntesis crea moléculas de ATP, las primeras donde queda almacenada la energía química creada. En general, también el núcleo de las células vegetales contiene el material hereditario que pasa de generación en generación. Al mismo tiempo, son el punto donde se lleva a cabo las impredecibles funciones bioquímicas que sintetizan moléculas esenciales. Es por eso que la célula vegetal es de suma importancia. A continuación veremos las diferencias de las células eucariotas animales y células vegetales. La primera y la más importante es que las células eucariotas animales no presentan pared celular, en cambio las vegetales sí que presentan pared celular por parte externa de la membrana plasmática. La siguiente diferencia es que las células animales no presentan ni cloroplastos ni plasticides, en cambio las células vegetales, como hacen en la fotosíntesis, sí que suelen presentar cloroplastos y plastidios. Respecto a las vacuolas también hay diferencias. Las células animales presentan muchas vacuolas y pequeñas, en cambio las células vegetales suelen presentar una o pocas vacuolas y suelen ser de mayor tamaño. La siguiente diferencia está en los lisosomas. Las células animales presentan muchos lisosomas y debido a esta gran cantidad de lisosomas y de actividad que hacen también el aparato de Golgi sea mayor. En cambio, las células vegetales presentan pocos lisosomas y a su vez tienen un aparato de Golgi más pequeño. Respecto al citoesqueleto celular, también hay diferencias. Tanto la célula animal como la célula vegetal presentan microtúbulos, pero la célula animal tiene microfilamentos y filamentos intermedios, y la célula vegetal no tiene ninguno de estos dos, ni microfilamentos ni filamentos intermedios. Por lo tanto, la célula vegetal solo tiene microtúbulos en su citoesqueleto. También la célula animal tiene centriolos, en cambio la célula vegetal no. Y para la movilidad, las células animales algunas presentan cilios o flagelos, en cambio las células vegetales no presentan ni cilios ni flagelos. Las reservas son diferentes. Las reservas en las células animales son de glucógeno y las reservas energéticas de las células vegetales son de almidón. Estas son una de las principales diferencias de la célula tanto animal como vegetal.